Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC, completando esta serie de videos, evolucionando en un punto y un panorama histórico muy importante para todo el tema migratorio. ¿Quién hubiera dicho que después de 10 años que Día MSC llevara todo este gran trabajo que hemos hecho de informado 10,000 veces sobre la misma cosa? Pero pues invariablemente los temas migratorios siempre tienen que estar actualizados para todas las personas que acompañan nuestro canal y sobre todo a la gran familia de migrantes, personas que transitan el país, personas que quieren vivir aquí o cualquier otro extranjero que necesite algo sobre México. ¿Cuántas empresas ya construidas? ¿Cuántas personas con residencias permanentes, temporales, permisos de trabajo, nacionalidades, naturalización a los que Día MSC ha ayudado? Y para ello, pues un saludo a todo el equipo de Día MSC, un saludo al licenciado Abraham Terán, que el día de hoy no nos acompaña, pero sin lugar a dudas, alguien muy importante y que nos va a ayudar a sacarnos de muchas dudas, el maestro Ernesto Rizo, que me voy a cansar de decirlo, maestro Ernesto Rizo, ya, para que ya nadie le diga licenciado, ahí todos pónganle en los comentarios. Saludos, maestro Ernesto Rizo. Bienvenido, un gustazo acompañar de nuevo el video por aquí. Hola José Luis, muchísimas gracias por la bienvenida tan efusiva, por las flores. Sí que con lo que decías me puse yo a pensar, ¿no? Sobre todo, además de todo lo que dices, muchísima gente asesorada, ¿no? Muchísima gente con información puntual que esa misma información le ha ayudado a llevar a cabo sus procesos. El otro día me comentaba uno de los abogados que nos ayuda en la firma, en el trabajo que se hace, como decimos, de calle, ¿no? Es probablemente el más importante de todos, que yendo a Comar encontró un cliente que le comentó que recibió una asesoría de parte nuestra y ya estaba haciendo su proceso de refugio, ¿no? Entendió nuestro abogado que estaba en la firma, pero no, el cliente comenta, no, realmente no los contraté, simplemente con lo que me asesoraron, con los videos que vi de YouTube, andando por ver al licenciado José Luis, etcétera, con eso pude hacer mi proceso. Entonces, pues es una de las cosas, ¿no? Parte del objetivo, que las personas reciban asesoría puntual, correcta, honesta, completa, etcétera. Todas estas características que muchas veces no se tienen, ahora ya más, pero de hace años pues no se tenían, ¿no, José Luis? Y en ese sentido hablamos de temas jurídicos, puntuales, trámites, pero creo que hoy preparaste un tema que tiene que ver un poco más con una perspectiva general sobre la política que este año, pues, todos sabemos, se viene difícil, ¿no? Pues sí, comentarles. A ver, voy a ponerlos un poquito en contexto. Si estás viendo este video, estás preocupado por lo que están preocupadas miles de personas. Hace 10 años tal vez hubiéramos pensado en cientos, pero hoy estamos hablando de miles. Todo el mundo que sabe que existe una cierta aplicación. Voy a ser muy cuidadoso porque obviamente esos son temas que se están considerando, pues ya temas de seguridad nacional, temas que tienen que ver con conceptos complicados en los cuales no podemos caer ni para bien ni para mal. DMSC no tiene ningún tipo de postura política, no está inclinado a absolutamente nada. Somos abogados y nuestra especialidad es defender a nuestros clientes siempre y cuando podamos hacerlo en un marco de estructura de derecho. Entonces, nosotros sabemos que hubo ciertas personas o una gran cantidad de personas que utilizaron cierta aplicación para iniciar cierto procedimiento y se encuentran en cierto país. Entonces, bajo esta cierta circunstancia, que hay que manejarlo un poquito dentro de lo gracioso del asunto, pero hay que encontrarle la realidad, que dentro de todos estos conceptos, ¿qué pasó y qué va a pasar? Todas estas personas tienen miedo a lo que consideran deportaciones masivas. Vamos a ser muy claros, DMSC no es especialista en temas de Estados Unidos, ¿ok? DMSC no es experto en este tipo de procedimientos, pero en lo que sí somos expertos es en tema de derecho migratorio mexicano, pero somos expertos desde la perspectiva de qué es lo que se puede hacer legalmente. Muchas personas a lo largo de la historia de DMSC siempre han buscado una salida sencilla para obtener documentación. DMSC no ofrece soluciones sencillas. Nuestro mayor logro y nuestra mayor cercanía es siempre resolver conforme a derecho. Para ello,
para nosotros es muy, muy importante entender un aspecto fundamental. Si van a devolverme a otro país, me van a deportar a mi país de origen o me van a sacar del país porque simplemente la ley en la que ya estaba cubierto ya se acabó, no salió mi trámite como yo esperaba. Licenciado Ernesto, ya sé que me van a devolver y que mi trámite no va a salir bien. Y busco que mi destino sea México. Primera pregunta esencial, licenciado Ernesto. ¿Se puede sacar una visa estando irregular en otro país? No, no, no realmente. Para México, no. O sea, la respuesta correcta sería para México, no. Probablemente para otros países es posible, lo cual desconocemos, como tú bien dices, no. Nos... el derecho es una especialidad, es una especialización, entonces nosotros nos especializamos en temas de México y no, uno de los requisitos que piden las embajadas y los consulados mexicanos en el extranjero es que la persona tenga un estatus regular para poder tramitar una visa precisamente para venir para acá. Pero yo creo que respondería más bien esa pregunta del tipo, antes incluso de preguntarte eso, el primer paso en este esquema de que ya te van a no sé, deportar, devolver, expulsar eh, hacia México, si hubiera deportaciones masivas del norte hacia México, yo creo que la primera respuesta es consultar cuáles son tus opciones, ¿no, José Luis? Porque a eso es lo que habría que revisar, porque incluso una visa depende de si llegas a tener alguna opción. Y justo como bien lo comentas, Ernesto, es primero hay que entender esta parte. Eh, la ley es la ley y el licenciado Ernesto no me canso de decir que tiene unos comentarios muy geniales, que muchos de ellos son del gran aprendizaje de profesores, maestros y compañeros a lo largo de la historia que nos han dado. Y hay uno que el licenciado siempre ha dicho, el derecho en México es un sistema cerrado. Y ese sistema cerrado está construido así porque así es la norma. Y la norma está para seguirse, no para violarse. Si tú buscas la manera de brincarte una norma, estás haciendo algo que es ilegal. No es lo mismo que no te asista un derecho a buscar brincarte una norma. El requisito número uno para cualquier visa es estar o acreditar legal estancia. ¿Qué significa? Que yo tengo que Exacto. acreditar legal estancia. En legal estancia, como eso lo hemos enseñado en muchos videos, solo hay tres maneras de estar en legal estancia. Uno, ser visitante, residente temporal o residente permanente. Eso es una legal estancia. ¿Qué significa? Pero es que yo estoy en proceso de refugio. No es legal estancia. Es que yo tengo un permiso de trabajo. No es legal estancia. Es que yo entré y me dieron un papel para decirme que me van a resolver mi trámite en 5 años. No es legal estancia. ¿Qué significa? Que yo no puedo hacer ningún trámite de visa. Y eso es importantísimo saberlo. Entonces, frente a eso, viene una pregunta. Licenciado Ernesto, voy a dar el ejemplo gráfico. Y esta es una respuesta que todas las personas necesitan saber, licenciado Ernesto. Si yo no logro hacer algo y por azares del destino ingreso a México, estando adentro del país sin tener que salir, ¿cuáles son los trámites a los que yo podría acudir, licenciado Ernesto? De primeras, la regularización. Siempre hay que pensar en un proceso de regularización si una persona se encuentra en territorio mexicano y principalmente no desea salir, y de ahí derivar muchas opciones, ¿no? Podríamos hablar pues del vínculo familiar, eh, una regularización por solvencia económica, por trabajo, podríamos extendernos y hablar de programas temporales de regularización migratoria, que por allí el programa curioso, ¿no? Temporal, ya parece permanente ese programa, ya lleva 3, 4 años. A ver si ahorita nos explicas un poquito más de él, José Luis. La regularización, ya no habría que hablar del cambio de condición. Si tú pudiste entrar de forma regular, esto es pasando por una frontera terrestre, aérea, marítima a México y tienes un Vamos a sello. hablar del secreto a voces, licenciado. Seamos bien honestos. Todos sabemos que este conjunto de personas de cierto país, que están en cierto país, seguramente van a tener que ingresar al país
de no la mejor forma, porque obviamente, pues, lo que no están buscando es cometer un delito en otro país. Estamos hablando de personas en situación migratoria irregular. Y perdóneme que lo interrumpa, licenciado. La pregunta sería, ya pedí refugio en Estados Unidos, o asilo, porque allá sí se llama asilo. Ah, sí. ¿Es viable pedir refugio en México nuevamente? ¿Usted cómo lo Es, considera? yo consideraría que sí, porque no sé, tres razones por las cuales te niegan el refugio en México, te lo pueden negar. Es uno, porque tienes la protección de otro país, pero aquí claramente se acredita, pues que no la tuviste, ¿no? Es que lo solicité, lo intenté. Como ya lo intentaste, ya pierdes la oportunidad aquí. Pues no, precisamente como no tengo otro país el cual me proteja. Huí de mi país de origen y e intenté pedirlo en el país que estamos mencionando. eh, pues eso sería una opción. Dos, no cometí ningún delito, pues, puedo solicitar el refugio en México. Y lo tercero es que probablemente no hay ninguna otra opción que yo tenga para poderme regularizar. Entonces yo diría que sí es viable, José Luis, ¿no? Ahora, una pregunta, licenciado Ernesto, y esto quiero que nos lo diga desde su perspectiva honesta, sincera y desde su corazón como abogado. Licenciado Ernesto, a lo largo del tiempo que usted ha visto, en 10 años, llevando esta materia a cabo, si no es que ya más, pregunta básica, licenciado Ernesto, ¿usted considera que una persona requiere asesoría para llevar un procedimiento de refugio? ¿Qué opina de esto? Y conjuntarlo con la segunda pregunta. Esta parte de que siempre que acude literalmente y directo la persona y le empiezan a decir, no, es que no tienes abogado. La Comar, nosotros sabemos que es una autoridad que está hecha para ayudar. ¿Usted considera que una persona requiere asesorías? Sí, yo considero que una persona extranjera, migrante en México, requiere asesoría jurídica para un proceso de refugio y para cualquier tipo de proceso migratorio, por el simple hecho de que hay que entender que las leyes migratorias se deben entender, se deben interpretar, se deben conocer para saber cómo operan. Entonces, con el desconocimiento, pues pueden suceder muchas cosas y pueden haber consecuencias negativas para el propio extranjero. Pero si el extranjero está acompañado de un abogado y tiene una buena asesoría, evidentemente ese margen de error, ese margen de consecuencias negativas se reduce muchísimo. Y el proceso de refugio, pues sí, es un proceso gratuito, es un proceso que se hace ante la Comar, es un proceso que el extranjero mismo puede iniciar, es un proceso en el cual la propia Comar le indica cómo llevar a cabo el proceso, pero hay situaciones que no alcanzan, que la Comar no alcanza a completar. Es decir, pues es una institución que yo en lo particular valoro y respeto muchísimo, pero es cierto que es una institución que tiene muy pocos recursos para la enorme cantidad de extranjeros que acuden a ella. Entonces, pues no van a recibir una asesoría completa, lo que van a recibir son indicaciones a veces muy parcas. Pero, ¿y si me pasé de los 15 días? ¿Cómo lo explico? ¿Y si ya me negaron? ¿Cómo interpongo un recurso de revisión? ¿Y si me quiero mover de estado? Y si mi familia, y si esto, y si lo otro, pues creo que ya requieren asesoría jurídica, ¿no? Y ante esto, licenciado Ernesto, con las condiciones que usted ve, con las condiciones actuales, quisiera también derrumbar otro de los grandes mitos, ¿no? O sea, ya entendimos que una persona, si lo llegan a correr del país, tiene opciones en México. La respuesta uno es sí. La respuesta dos tiene el trámite de regularización. Ahondamos un poquito sobre que esté el trámite de refugio. La siguiente pregunta, licenciado Ernesto, que es algo que tal vez sea muy complicado entenderlos para las personas. Usted acaba de hablar de que la Comar es una institución que es muy buena. Yo creo que la ley de refugio es la más hermosa que existe a nivel mundial. Aquí, gracias a Dios, Ujú. no tenemos campos no puedo decirlo, no tenemos lugares o centros de detenciones gigantescos, ajá, donde hay mucha gente esperando a lo largo de muchos años. Aquí incluso los procesos se llevan en consideración en libertad, lo cual debería de
entenderse un poquito. Creo que hace falta una evolución en materia de nombres de carácter migratorio y dejar claro por qué es tan importante que tenga su propia legislación. Pero una pregunta bien básica, licenciado Ernesto. El tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio un proceso de refugio y por qué? Podemos hablar en promedio de un año y de ahí periodos específicos. La sola admisión se puede llevar hasta 3 meses en promedio. Esperar mi entrevista de elegibilidad se puede llevar hasta 8 meses y hasta que termine el proceso un año. ¿Por qué? Lo que estábamos mencionando, es una institución pequeña en recursos, en oficinas, en personal, en recursos económicos propiamente. No en todos los estados de la República existen oficinas de Comar, solo son 8 y ha ido creciendo. O sea, lo que tú dices es cierto, José Luis. A pesar de todo, pues la Comar ha mejorado, ha ido creciendo, etcétera. Y sobre todo que no existen pues estas áreas de concentración de personas en donde se derechos, se hacen personas, se destruyen vidas humanas como tal. Afortunadamente, ¿no? Quiere decir que un trabajo se viene haciendo bien. Ese es el tiempo, ¿no? ¿Que se puede ir a menos tiempo con la participación de un abogado? Sí, porque se promueven instrumentos jurídicos para acelerar el proceso. ¿Que se pueden ir a más tiempo si hubo dificultades? También. Si no te presentaste a tiempo, si dejaste de ir a firmar, si te moviste del estado, iniciaste tu proceso en Tapachula, pero te fuiste a Monterrey sin avisarle a la Comar, dificultades, todas esas dificultades pueden, por una parte, ralentizar el proceso, hacerlo más lento y por otra parte incluso te ocasionas una negativa. Entonces, vuelvo a lo mismo. Sí, la asesoría es importante en ese sentido, pero pues como tú mencionas pues, en tus propias asesorías, ¿no, José Luis? La paciencia es un requisito indispensable en un trámite de refugio. Pues bien, como bien lo acaba de explicar el licenciado Ernesto, lo último con lo que yo quisiera cerrar este video es algo que no le voy a preguntar al licenciado Ernesto porque pues es un tema delicado, creo que me lo voy a adjudicar. El refugio no es para personas en situación de precariedad. Hay que dejar totalmente claro eso. El refugio es una circunstancia donde tú, por condiciones particulares, por ciertos elementos que incluso hoy en día ni siquiera puedo mencionarlos aquí en este video porque incluso pueden banear el video por ese, el uso de ese tipo de palabras porque son palabras que ponen en riesgo muchas cosas. Te recomiendo que si tu idea es quedarte en México, puedas llamar a DMSC, pero con la mente muy abierta y los oídos muy, muy, muy abiertos, porque muchas veces la asesoría que da DMSC es para establecer lugares comunes de posibles soluciones para cuestiones de carácter jurídico, no para inventos. Entonces, eso es muy importante. Quedamos eternamente agradecidos de que nos hayan acompañado en este video. Licenciado Ernesto, de verdad, muy, muy agradecido de iniciar este año con información clara, concreta, concisa. Esperemos que sigamos con esta parte donde le vamos preguntando cómo funcionan los procesos para poder seguir dando resultados a todas las personas que nos acompañan. Y pues lo dejo para poder despedir el video, licenciado Ernesto. Muchísimas gracias, José Luis, como siempre, la compañía, la calidez, las palabras, ¿no? A la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en las redes sociales, recuerden regalarnos likes y dejar todos sus comentarios y acudir si tienen una preocupación por los temas migratorios que se vienen a la asesoría de DIAMSC, probablemente incluso directamente el licenciado José Luis te atienda y eso ya es maravilloso. Y como siempre, recuerden que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos. Hasta